Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, glorificamos tu precioso nombre. Tú vas a hablar en esta hora a nuestras vidas, tú vas a hablar en esta hora a nuestro corazón. Tú tienes un mensaje para nosotros el día de hoy. Tú tienes una palabra para que nuestras vidas sean cambiadas. Tú tienes una palabra para que nuestras vidas sean transformadas. Te damos gracias el día de hoy. Me pongo en tus manos, Señor Jesús. Me pongo en tus manos. Hay un pueblo que está aquí, Señor, el cual te agradecemos que en esta hora podamos aún reunirnos en este lugar. Bendice también, Dios, a tus hijos, a todos aquellos que también escuchan, se conectan a través de estos medios, Dios. Gracias por tu verdad. Solamente somos vasos, instrumentos para oír tu palabra. Solamente somos vasos para escuchar aquello que en tu palabra ya es santo, ya es bendito y tienes para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 15, por favor. Salmo 15. Gracias, Jesús. Y cuando esté yendo al Salmo, una pregunta que pareciera, bueno, la sabemos, pero ¿quién de nosotros quisiera ir o quiere ir a las llamas eternas? ¿Quién quiere ir a las llamas eternas? Que levante la mano y diga, yo sí quiero ir a las llamas eternas. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias. Salmo 15, Salmo 15. Gracias, Jesús. Salmo 15. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquí nosotros nos encontramos en este salmo y estamos viendo que nuestro Dios es inmortal, es invisible. Leíamos en Corintios y hemos estado viendo acerca de cómo es el Señor nuestro Dios. Y hay unas características para nosotros poder entrar, gloria a su nombre, para que nosotros podamos estar en ese trono necesitamos, y la naturaleza que Dios tiene, la naturaleza es fuego. Y entonces nosotros no tenemos de ninguna manera esa naturaleza para poder entrar a esas realidades, cosas eternas que nuestro Dios es. Y por ejemplo, aquí, para que alcancemos estos lugares, viene Dios y pregunta, ¿quién habitará en este tabernáculo? ¿Quién reside en el monte de la santidad? Y viene Dios y empieza a decir, el que anda en integridad, el que obra justicia, que habla verdad en su corazón. Cuando nosotros, cierto, fuimos salvos, algo pasó en nosotros, algo sucedió dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, pero nosotros sabemos que al día de hoy hay cosas que han seguido cambiando, hay cosas que han seguido pasando y sucediendo, pero de la misma manera sabemos que nos encontramos con una naturaleza que es contraria a todo este reino, que es contraria a todo este lugar que es fuego, que son llamas, que es el cielo, que es el trono, que es Dios. Pero el Señor Jesucristo entró a nuestro corazón y hay un proceso, hay un trabajo. El Señor Jesucristo tiene que crecer en nosotros y hay un hombre viejo que tiene que madurar, que tiene que ser convertido, que tiene que ser transformado. Tenemos un corazón nuevo, pero también tenemos un corazón viejo. Y por eso el rey David dice esto. Dice en el 4, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que le temen a Jehová. Y escuchen
y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Lo vuelvo a leer. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. El rey David quería ir camino hacia este trono, quería tener esta naturaleza, quería ser este hombre de santo, íntegro, que obraba justicia, que habla verdad en su corazón. Esto lo hace el hombre nuevo que va creciendo, que va madurando, pero el hombre viejo es aquel que obra, piensa y tiene todas las cuestiones y cosas incorrectas dentro de su ser, dentro de su vida, la naturaleza que cayó. Y entonces viene David y dice, yo voy a jurar en contra de este hombre viejo, voy a venir y voy a hacer, dice, en daño suyo. Gloria a Dios. Me dice que creo que no se está escuchando la, la, la prédica en internet. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Puede bendecir a Dios en esta hora. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Eres santo. Ayúdanos, Señor. Queremos tener, Señor Jesucristo, en esta hora poder hablar tu verdad, poder hablar tu palabra, poder expresarla, poder decir, Señor Jesús, es para Basilia. Gracias, 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 gracias. Santo, santo es tu verdad. Santo eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Te queremos a ti, Señor. Te queremos que seas tú. Gracias, 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 gracias. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, estamos en el Salmo 15, esperando que ya se pueda escuchar. Y el Salmo 15 es David que dice que quién habitará en estas llamas eternas. Ya vimos las características las cuales Dios pide al hombre, a aquel que una vez que es salvo, tenga esta conversión hacia su vida para poder habitar en las llamas eternas. Y David en el versículo 4 dice, y habiendo jurado en daño suyo, porque este hombre viejo en algún lado no hay que contemplarlo, no hay que apapacharlo, no hay que decirle, calma, tranquilo, porque este hombre viejo que nosotros tenemos, este hombre viejo siempre lo que va a querer son las cosas carnales, va a querer venir y tener todo lo contrario que es aquello en Dios. Y entonces él dice que jura en daño suyo, porque este hombre viejo, al ser transformado, convertido, lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros juremos en daño hacia este hombre que tenemos. Amén. Dice, yo quiero llegar hacia ese trono celestial y entonces lo que yo voy a hacer con mi vida es que a este hombre viejo voy a venir y que Dios trate con él, que Dios trate con su vida, que Dios obre aquello que sea necesario. Porque vamos a ver en esta hora las características que tiene este trono, las características que tiene este reino en Dios. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 4, así que por favor quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 4, porque nosotros vamos a ver las características del trono. Vamos a ver las características que tiene este trono. Amén. Vamos a Apocalipsis 4, porque vamos camino a este lugar. Gracias, Jesús. Apocalipsis capítulo 4. Gracias, Jesús. Gracias.
Vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 7. Después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era de parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Hasta ahí. Entonces nosotros vamos camino a entrar a este lugar, vamos camino a irnos en este trono que está arriba, y Juan describe estas características, describe a este trono, y vamos nosotros a poderlo tener, conocer y entender. Y nosotros encontramos que dice que este trono estaba, la palabra trono estaba puesto, que nosotros encontramos en el versículo 2, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo. La palabra para trono puesto, la palabra para poner significa descansar. También significa estar extendido. Significa fijado. También significa poner, significa ser sembrado. Entonces este trono nos dice, hermanos, que está extendido, lo que nos indica que este trono abarca hasta tocar no solamente ese lugar que nosotros vemos que la esposa va a estar ahí, sino que se extiende hacia todos los puntos cardinales, hacia todos los puntos se extiende, y que puede ser tocado este trono, más bien este trono ir hacia todas las cosas que alaban a Dios en este capítulo 4 y 5, se extiende, está puesto, la gente va a poder tener, porque es parte de lo que nosotros tenemos, ese sentir, ese tocar de nuestro Dios que viene y que sentimos su presencia, su espíritu. Eso es algo que ese trono hace para todas las criaturas, para todas las gentes. Por eso dice, este trono está puesto. Y de este trono obviamente lo que hay es el descanso, la paz. Es un fuego eterno consumidor. Y por eso David dice, yo quiero jurar en contra de lo que tengo aquí, que venga y Dios, el daño que pueda hacerme, porque Dios viene para hacernos que nuestro hombre viejo sea transformado a esta naturaleza de este trono. Y entonces David, entendiendo lo que necesitaba, este hombre viejo no va a querer ser íntegro, este hombre va a querer hacer malos negocios, pero dice David, jurando en daño suyo, porque no vas a ser aquello hombre viejo que va a estar mal delante de Dios, yo te sujeto porque yo quiero llegar a ese trono, amén, habiendo jurado en daño suyo, porque queremos llegar a esa eternidad donde se encuentra Dios. Bendito su nombre. Y nos dice Juan, de aquí, versículo 2, un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era el parecer semejante a una piedra de jaspe. Entonces, el que está sentado en el trono, que es Dios, su luz, sus llamas eternas, esa
esencia de él, nos dice Juan que es como piedra de jaspe. Y entonces la piedra de jaspe significa pulir. Ajá. La piedra de jaspe significa pulir. Y entonces dice David, y habiendo jurado en daño de este hombre viejo es un tosco, es una roca no trabajada. Y entonces cuando se trabaja en aquello tosco y en aquello que no es pulido para hacer una piedra como el jaspe, va a venir Dios y nos va a hacer que nuestro ser y nuestras vidas sean pulidas, amén, sean trabajadas, sean tratadas. Y usted y yo nos conocemos, sabemos lo que existe, lo que hay aquí en nuestro corazón, en nuestras vidas, y entonces vaya que puede usted en un momento poder decir, y si le digo a Dios que juro en daño mío y que me pula Dios para que yo pueda llegar a ese trono. Cuando nos conocemos, usted sabe y va a saber el tremendo trabajo que por un lado Dios va a hacer, que para Dios le agrada trabajar con nosotros, pero sí va a venir a pulirnos. Y esa pulida a veces va a doler. Amén. Vamos a ser tratados, porque en un lado lo expreso, usted se conoce, yo me conozco y digo, vaya Dios, qué tremendas cosas tienes que hacer o ya hiciste en un pasado por una vida que me hiciste llevar, porque si no hubiera pasado la vida que viví, yo no hubiera sido pulido para conocerte como hoy te conozco, pero qué bueno, Señor, y ahora que falte Dios, ven y trata con mi vida. Y entonces el jaspe nos habla del hielo, nos habla del frío, y esa es una de las naturalezas que tiene Dios. Y entonces dice el versículo 3, Dios es semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y el sardio es completamente lo contrario al hielo, porque sardio es la cornerina. Y esta palabra cornerina es ardiente, significa quemar, significa rojo o sonrojarse, y da la idea de fuego y calor. Ajá. La palabra sardio es la cornerina y es una palabra que significa ardiente, quemar, rojo o sonrojarse. Da la idea de fuego y calor. Entonces nosotros en Dios, algo paradójico, pero tenemos estas dos naturalezas en Dios en sí mismo. Juan ve el hielo y el fuego en Dios. Y entonces el fuego y el hielo es algo que parecieran completamente contrarios, pero también en un lado sabemos que el hielo quema. El hielo quema, dice, murió en el hielo quemado. Entonces, ¿qué cosas en Dios entendemos y no entendemos? Pero el hielo quema y definitivamente el fuego quema. Y el lado del calor de Dios es ese lado exaltado en Dios. El calor, y sabemos por lo que la ciencia nos puede decir, el calor tiende a subir y el hielo nos habla de la humildad de Dios, porque el hielo también nos dice tiende a bajar. Son esos dos lados que tiene Dios, lado exaltado, pero Dios tiene un lado humilde. Nos habla Dios de días y de noches, nos habla de alturas y profundidades, nos habla de el lado exaltado del placer, pero el lado de la noche o el lado del frío es el lado del dolor. El lado exaltado en Dios es el lado de la vida, pero el hielo, ¿qué es? La muerte, el lado de la muerte. Entonces Dios, esa naturaleza quiere que nuestro hombre viejo la quiera, la obtenga. ¿Quién habitará en las llamas eternas? ¿Quién habitará en el lugar de tu morada santa? El íntegro.
pero este hombre viejo no quiere hacer eso, porque cuando está en un lugar donde hay el lado del placer, el lado del bien, de la salud, el lado del cuidado que Dios viene, bendice, nos da, abre las puertas, todo se viene para que nosotros podamos saber que estamos bien, contentos, felices, alegres, hay paz, todo va viento en popa. Ese es un lado en Dios que tenemos, y cuando este hombre viejo ha sido trabajado, podemos saber y expresar y decir, es Dios, es Dios. No es nada por lo que yo pueda decir que soy, que hago, que tengo, es Dios. Y entonces adquirimos esta naturaleza. Hay quienes se quedan en esta naturaleza, pero Dios de repente, como un círculo perfecto de día y noche, porque Dios siempre gira, entonces se mueve Dios del otro lado. Y dice David, yo, no importa en las noches, Dios, el daño que tengas que hacer con mi hombre viejo, habiendo jurado en daño en las noches, en el frío, en la muerte, en la enfermedad, Señor, yo quiero llegar a ese lugar y adquirir esa naturaleza que está en este trono, porque yo quiero estar contigo. Cuando lleguemos a ese lugar, tendremos estas naturalezas y podremos estar en casa. No importa que Dios en el trono nos lleve al frío o nos lleve a lo exaltado, podremos decir, estamos en casa porque conocemos y entendemos lo que Dios trató, lo que Dios trabajó en este tiempo para nuestras vidas. Y le podremos decir, gracias, gracias, porque sabemos que trataste con nuestro ser, trataste con nuestras vidas, y por eso podemos estar en este lugar. Gracias por el frío, gracias por el calor, gracias por la exaltación, gracias por la humildad que nos hiciste hacer. Gracias, Jesús. También nos dice que en este trono, lo que salía de este trono eran truenos y relámpagos. Ahorita vamos a ir con el arco celeste que está en el versículo 3, porque dice que un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Dice el versículo 5, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Entonces, de este trono, nosotros encontramos que salen tres cosas. Número uno son los relámpagos. Y los relámpagos nos hablan de separación. El relámpago nos habla de separación. ¿Y quién de nosotros no ha visto una tormenta? Y las nubes, obviamente, para que se forme un relámpago, se juntan, y el relámpago lo que hace cuando viene en esas nubes que se juntan, lo que hace es hacer una separación. Bueno, primero se ve la luz. Sé que usted ha visto la luz primero. Ve la luz y después puede contar, porque después se oye el trueno. Primero es la luz que sale y después de unos segundos se escucha el trueno de aquello que cayó. Y entonces el relámpago nos habla de separación y el trueno nos habla de unión. Es lo que hay en este trono, lo que tenemos es, y entonces el relámpago es un tipo de la palabra de separación de Dios. El relámpago es un tipo de la palabra de separación de Dios, y el trueno es un cuadro de su palabra de unión. Lo vuelvo a repetir, el relámpago es un tipo de la palabra de separación de Dios, y el trueno es un cuadro de su palabra de unión. Entonces el Señor nuestro Dios viene, y lo que hace en nuestras vidas para que nosotros podamos estar en ese trono, lo que viene Dios y es que lo que hace con su palabra, al hablarnos, al decirnos en aquellas cosas que nosotros
necesitamos cambiar y ser distintos y separarnos. Y dice Dios, esto que por el camino donde vas, tú necesitas separarte. Por eso es que ir a esos lugares, ir al trono, definitivamente que conlleva un trabajo, conlleva un esfuerzo, conlleva una dificultad. En la salvación el Señor Jesucristo ya murió por cada uno de nosotros y el premio por la salvación, que es muy grande, es que nosotros nos vayamos a los nuevos cielos. Ya es ganancia, ya es algo increíble, pero el Señor expresa que quiere a gente cristiana que madure, que crezca y que pueda decir, vas a tratar con mi vida, vas a trabajar con nosotros, y entonces necesitamos que exista una separación. Y entonces el separarnos, definitivamente que el hombre viejo lo que viene y sufre es daño, porque va a tratar Dios con nuestros placeres, con aquellas cosas que nos pueden deleitar, con aquellas cosas que nos pueden gustar por el premio. Y dice Malaquías, que predicaba la hermana, vas a comparar, vas a llegar al cielo, y si tú y yo nos pudimos separar, podemos saber decir, valió la pena toda separación que puedo hacer, que pude hacer, en donde traté con esto que había en mí, que salía todo increíble de mi ser, lo pude cambiar, transformar por Jesucristo, y entonces me separé. Y mientras más nos separamos, definitivamente que viene el trueno de unión hacia las cosas que Dios empieza a mostrarnos en su palabra, que Dios empieza a mostrarnos de lo que Él es, porque vamos adquiriendo esa naturaleza santa, porque cuando venía del mundo y Dios empezó a tratar con nuestras vidas, conmigo, uno tenía y sigue teniendo cierta suciedad, cosas tremendas, porque el pecado que caemos, fallamos, nos equivocamos, pero era algo sucio, y poder decir, quiero entrar a esa limpieza, a esa santidad. Es como que usted acaba de trapear y su marido viene de lodo y todo ensuciado. Usted que le dice, no me pises, no entres, quítate los zapatos, porque el lugar que usted hizo está limpio. Ya, y Dios es santo, es limpio, y venimos con zapatos, con nuestra ropa, con nuestros pecados, oliendo feo, oliendo mal, y necesitamos que trabaje Dios en nuestras vidas. Entonces la manera es que usted se separe, bendito su nombre, y eso cuesta. Hoy está usted aquí, se separó de hacer algunas actividades, pero puede venir y decir, gracias porque me separé, Señor, porque este es el día que hizo Jehová. Y entonces viene Dios y dice, tengo una unión contigo hoy más para ti, tengo cosas bellas para darte. Y entonces empezamos a crecer, porque este hombre tiene que madurar y crecer, y eso lo hace los truenos, los relámpagos que debemos de tener en nuestras vidas. Porque dice que en el trono lo que hay son voces, y esas voces son las voces de la esposa. Cuando nosotros, si lo hemos visto, acerca de los 144,000, dice que ellos entonan un cántico nuevo que ninguno de los animales, ni tampoco los 24 ancianos, pueden entender y saber. Aunque también los 4 animales y los 24 ancianos entonan cánticos. La esposa pasó por el cántico que hacen los 24 ancianos, los 4 animales, pero la esposa entona un cántico nuevo que ninguno de los demás puede entonar y decir. Los 24 ancianos, los 4 animales están diciendo, santo, 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 por lo que es, por lo que fue, por lo que vendrá, lo conocen. Pero la esposa desde el trono, la voz que entona
supo conocer al que estaba en el trono. No solamente conoció su omnipresencia, su omnipotencia, la esposa pudo saber que Dios podía hacer todo. No solo conoció su omnisciencia, de que Dios lo sabe todo, aún de lo que planeó para nuestras vidas, pero la esposa pudo llegar a tener una voz porque lo conoció en una relación de manera personal. Él es mi amado, lo conozco, es frío, es caliente. ¿Se acuerdan en Cantares como dice, mi amado es rubio, blanco y rubio? Jesús tiene las dos naturalezas de exaltación y de humildad. El anciano de días que vio Daniel, si usted lee ahí, tiene las dos características de exaltación y de humildad. Ezequiel ve este trono, este trono carroza, y encuentra estas dos características de Dios. Y en Dios su trono es separación y unidad. Y entonces la esposa da esta voz, conozco a mi amado ya viene. Es la esposa la que grita, el amado ya viene, porque lo conoce, porque tiene una relación con él. No es religión lo que debemos de tener, sino una relación con el Señor nuestro Dios. Y la voz que se escucha, dice ahí, voces, es la voz de la esposa y tiene una voz que ninguno más entiende y conoce, porque afuera no entiende que usted y yo le demos gracias a Dios, porque tal vez pasan las cosas contrarias, incorrectas y equivocadas, porque incluso entender a Dios de alguna manera es incomprensible, que de alguna forma Dios hace cosas que para nosotros parecieran que no debieran de ser. Tuvimos la entrevista con la hermana Satoko, ella no sabía inglés y la hermana Durel era la que sabía, y cuando los maestros en inglés daban clases, la hermana Durel a todos los mexicanos que iban, que solamente hablaban español, les traducía. Y la hermana Satoko, latina, bueno, mexicana, pues también oía a la hermana Durel y dice que vino el testimonio que una persona se tenía que regresar a México para una misión o una iglesia. Y la hermana Satoko dijo, pues me voy a ir yo. Quien es más necesaria aquí es la hermana Durel por los mexicanos que están aquí. Me voy a ir yo, gloria a Dios. ¿Quién cree que se fue? La hermana Durel. Y ella se quedó. Y dice y decía el otro, ¿cómo es que Dios obra así? Debió haberme mandado a mí y no a la hermana Durel. Porque usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿A quién mandamos? Al más capacitado, al que pudiera, al que puede hacerlo. Pero dice, aprendí que Dios me dejó cierto más meses para que yo aprendiera inglés. No entendemos a veces en un momento a Dios, pero aprendí y ahora era, dice la hermana Satoko, la que yo podía ayudar y aprendí el inglés. Entonces, hay cosas que Dios parecieran pues, inexplicables de alguna manera en lo que nos da y nos pide. Recuerdo que no que Dios nos haya confundido ni nada ni nadie, pero sí estuve trabajando de primer año, segundo en el Hogar Victoria. Y los directores me querían a mí para el Hogar Victoria, para que fuera, porque siempre mandan estudiantes. Y tengo un compañero que se llama igual que yo, pero se apellida Segundo. Y entonces, él, gracias a Dios, su vida, lo que conoce, era para ir a una iglesia y pastorear. Dios no se equivoca, pero a él lo mandaron al Hogar Victoria, porque los directores decían, ya te pedimos, tú vas a venir. Y a mí me mandaron a pastorear. Yo que no sabía nada de pastoreo y ni nada de eso, porque de un año de salvo me fui a la iglesia o me fui al instituto. Para nuestra mente era que yo me fuera porque pues sé trabajar
trabajar, pintar algunas cosas y todo lo que se ocupa en el Hogar Victoria, pues era yo. Mi compañero no sabía mucho de eso, ¿verdad? No estoy quemando al hermano Oscar II, pero él había sido más de casa, de otros trabajos, y pues yo, por la vida que Dios me había dado, pues había todo de la paleada y la chalaneada y pintar. Entonces usted, es cierto, ¿a quién le hubiera mandado? Pues al trabajo duro, a mí, ¿verdad? Y al otro pastor, pues sabía mucho de Biblia, sabe mucho, predica, pues mandarlo a una iglesia. Pues no, a mí me mandaron a mí a la iglesia y al compañero al hogar. Y eso es conocer a Dios arriba y abajo. Señor, tú eres bueno, tú sabes lo que haces, te quiero conocer. Pero en la esposa lo que hay son voces. ¿Qué más tenemos en el trono? Dice la Biblia en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio. Perdón, en el 5 dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿Qué más? Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y dice el 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces nuevamente tenemos en el trono las dos naturalezas, porque las 7 lámparas de fuego, aquí más o menos las podemos ver, usted tiene este dibujo, son los 7 espíritus de Dios y es fuego. Pero el mar que está enfrente es de vidrio, y la palabra vidrio o cristal precisamente, hermano, es hielo. En Dios nos vamos a encontrar siempre estas dos naturalezas, y el trono está hecho de estas dos naturalezas, y el que está en el trono tiene estas dos naturalezas, el trono de la misma manera tiene las dos naturalezas, exaltación y humildad. Exaltación, arriba, placer, y también el dolor. Entonces en Dios está estas características, y quiere Dios que tengamos, o la esposa quiera, el hombre viejo sea transformado en adquirir estas dos naturalezas. Vamos, por favor, ya leímos, vamos a leer Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6, porque nos dice que son 7 lámparas de fuego. Y el número 7 nos habla la Biblia de algo que es perfecto. Dios utiliza el número 7 para hablarnos de perfección. Y dice así Apocalipsis 5:6, y miré, he allí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. No los vamos a ver a todos en detalle, solamente una porción en Isaías, pero Dios usa el número 7 para denotar lo que es completo y perfecto. Dios usa el número 7 para denotar lo que es completo, lo que dice, ya lo terminé, ya lo acabé. Para eso usa Dios el número 7, y tiene que ver también con la perfección. Es el número perfecto, el número 7. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios completó y que encontramos en la Biblia? Dios descansó el día séptimo para demostrar que él había completado. Por eso el número 7 es el número completo, su creación natural. También nosotros encontramos que el candelero que está en el tabernáculo tiene 7 lámparas, tenía 7 lámparas, representando que son los 66 libros de la Biblia. Las 7 lámparas que están en el tabernáculo es algo completo. Los 66 libros, Dios no dijo sean 67, 68, 70, sino yo completé en ese candelero 66 libros para que todos supiéramos. En esos 7 lámparas, en esos 66 libros, entendiéramos la sabiduría, el entendimiento
y el conocimiento de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Entonces el número 7 habla de algo que se completa y es un número perfecto. Entonces esta lámpara obviamente es el Señor Jesucristo. Y nosotros, el aliento o estas lámparas de fuego, también la Biblia nos dice de esta naturaleza que tiene Dios, que Dios tiene un aliento caliente. ¿Amén? Dios tiene un aliento caliente. Y este aliento caliente nos habla del fuego de su celo y su amor. Ajá. Dios tiene un aliento caliente y este aliento caliente nos habla del fuego de su celo y su amor. Usted y yo tenemos, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, usted tiene la misma naturaleza en Dios, no la de Él, pero nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Y usted si sopla sobre algo frío, sus manos están frías, usted le hace y se siente un aliento caliente. En Dios sabe que en Dios es su celo, bendito sea Dios, y su amor. Amén. Entonces, cuando usted le dice, Dios, yo quiero llegar donde tú estás, nos va a celar Dios y nos va a amar, pero como sabe que no tenemos su naturaleza, lo que hace para nuestras vidas y nos pasa en la vida, dice, es mi celo y es mi amor que tengo por ti, que te estoy trabajando porque quiero que llegues a este lugar del trono donde yo habito y estoy. Y uso mi aliento, mi celo de amor para abrazarte, tomarte y obviamente darte tus trancacitos, tus cortecitos, de mis cortezotes, porque te amo. Gloria a Dios, te amo. Santo es su nombre. Y el aliento frío habla de su humildad. El aliento frío nos habla del aliento frío de Dios que también nosotros tenemos y nos habla de su humildad. Y nos dice Dios, ¿sabes? Yo sé que estando arriba a alguien, si alguien gana millones y dice, vivan bien, cómprense su casa, su carro, pero gana millones, 6 millones, 2, 3 millones en segundos lo hace. Nunca va a entender a alguien que tal vez vino de abajo o ha tenido siempre pobreza. Y Dios es Dios con todo lo eterno, lo grande, lo infinito. ¿Y qué hizo? Yo me hago humilde para poderte entender. Y Jesucristo vino en esa humildad a hacerse hombre, a hacerse como uno de nosotros para que nosotros podamos saber, Dios sí me entiende. Dios sí sabe, Dios sí tuvo sueño, tuvo hambre, fue despreciado, fue desechado. Porque si lo expreso, el millonario a mí no me va a entender. Es que no tengo para gas, no tengo para renta, ¿no? Y el millonario dice, ¿y eso qué? ¿Verdad? Va a decir, ¿y eso qué? Yo no te entiendo. Por eso Dios vino y se hizo humilde. El trono es humildad, el trono es humilde. Por eso Dios también, de nuestro ser y de nuestra vida, este hombre que está aquí es orgulloso, es soberbio, nunca va a querer humillarse. Pero entonces le digo a Dios, yo juro en daño de este que es orgulloso y soberbio, y Dios, tú encárgate de que pueda en su momento, en su tiempo, de la misma manera humillarse, Señor. Y nunca nos vamos a humillar a decir, lo perdí todo, o no tengo nada, o algo pasó en Dios que me hizo no tener nada. Porque la comparación no es con ni nuestros hermanos ni conmigo, la comparación es con el Señor Jesucristo, que teniendo todo, la alabanza, la oración, siendo Dios, se humilló para ser como uno de nosotros y bajó hasta los abismos, los infiernos, para pagar por todos nuestros pecados. Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual
cual siendo Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, se anonadó a sí mismo, tomando forma de hombre. Amén. Y habiendo hallado en la condición de hombre, fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, hasta ahí es donde nos tenemos que tener una humildad. Amén. No soy nada, no valgo nada, no puedo nada, pero obvio, el lado caliente, el amor de Dios, me hace ser algo, me hace valer mucho, me hace saber que voy camino a un trono. Y es paradójico, porque los que hablan de la prosperidad o de los optimistas es, soy fuerte, soy grande, yo puedo, yo decreto, yo declaro. Hay una paradoja, no soy nada y gloria a Dios a la vez. Sí soy algo en Dios, amén. Santo su nombre, gracias. Nos dice Isaías 11, 1 y 2, por favor. Isaías 11, 1 y 2. Hablando de los 7 espíritus. Solamente los mencionamos y qué función hace cada uno de estos 7 espíritus. Isaías 11, versículos 1 y 2. Es todo un mundo estos. Creo que cuando de los ojos del Cordero, que es perfecto, probablemente los podamos estudiar, pero vamos paso a paso. Dice el capítulo 11 de Isaías, versículo 1 y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y tenemos el primer espíritu que vemos que aparece, dice, es el espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová es el existente en sí mismo, que se revela a sí mismo y se utiliza en conexión con la obra de redención de Dios. El espíritu de Jehová es el existente en sí mismo. Él no necesita de nada, de nadie. Él mismo se retroalimenta. Él mismo es autoexistente. Este espíritu, todo dice que Jesús fue bautizado completamente por el Espíritu de Dios y vino a mostrarse aquí en este mundo lo que era estas 7 luces, estas 7 lámparas de manera completa, porque él fue el candelero vivo que caminó en esta tierra. Y entonces él, ese autoexistente en sí mismo, se reveló a sí mismo a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen de Dios Todopoderoso, y estamos viendo que también él es la imagen de su gloria. En Hebreos 1, del 1 al 3, nos dice que Jesucristo es la imagen de su gloria y fue utilizado para que este autoexistente se revelara a través de su Hijo y nos dio redención, porque solamente a través de Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, nosotros vamos a poder llegar a este trono. Amén. Y cuando nosotros estamos ahorita estudiando el trono y todas estas cosas, el hombre viejo va a decir, ¡ay, es mucho, no, pastor! Es mucho lo que pide Dios en la Biblia. Y entonces podemos saber y decirle, la esposa no son muchos, es un grupo escogido, privilegiado, y ojalá que ahorita que terminemos podamos decirle a Dios como David, juro, en daño de este hombre viejo, porque si no va a querer. Pero hay estas 7 lámparas. El espíritu de sabiduría nos habla de la humildad. El segundo espíritu que menciona aquí, tenemos el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Y este espíritu de sabiduría tiene que ver con la humildad. Ya vimos
que no hay nadie más humilde que el Señor nuestro Dios. Amén. Porque hay gente que sí expresa, es que yo ya me he humillado, me humillaron. Pero lo más grande, tremendo, es Jesucristo. Él murió desnudo en la cruz con dos ladrones al lado, y eso es la humildad que nos pide Dios. Dice también que el tercer espíritu que está aquí es el espíritu de inteligencia. Y el espíritu de inteligencia significa saber, y significa separar y distinguir. Ajá. El espíritu de inteligencia significa saber y también significa separar y distinguir. Y es cierto, una cosa es saber, pero qué bueno es saber, porque usted y yo, el conocimiento, dice un filósofo, es poder, no para exaltarnos, porque hay un espíritu de sabiduría que nos da humildad, pero es bueno poder saber. Pero de entre todo lo que pueda haber ya, porque estamos dentro de un mundo de comunicación, dentro de un mundo donde podemos darle un clic y tener todo el conocimiento que nosotros pudiéramos imaginar. El otro lado de la inteligencia es saber separar y distinguir. Separo la basura, distingo entre lo que me edifica, entre lo que me da vida, entre lo que sé que me va a hacer bien, lo separo y distingo. Y esto es el espíritu de inteligencia. Después el otro espíritu que existe es el espíritu de consejo. Obviamente nos lleva a saber dar consejo. Hay quienes expresan consejos, cosas, pero es bueno la experiencia que Dios nos da y poder saber dar un consejo de acuerdo con Dios, de acuerdo a la palabra, porque ese va a ser nuestro timón y guía para que usted y yo podamos saber dar un consejo. Está el espíritu de consejo para saber dar consejo. Tenemos después el espíritu de fortaleza. Ajá. Tenemos el espíritu de fortaleza. Y este espíritu de fortaleza es tener dominio y victoria. Espíritu de fortaleza es tener dominio y victoria. Y vaya que en este tiempo, en un lado, lo que Dios pide a la iglesia, a la esposa, es tener dominio. Dios a nosotros viene y con este hombre viejo le empieza a Dios a pedir cosas. Por ejemplo, le dice, tienes que ayunar, hombre viejo. El hombre nuevo le encanta ayunar. Y si tenemos dominio, vamos a poder vencer y hacerlo. Dios tal vez a las mujeres les dice, hay que usar faldas. Y entonces cuando en año de mi hombre viejo vengo y digo, te tienes que sujetar, tengo un dominio para poder hacerlo, con mi persona, con mi cuerpo, con mi vida, tener dominio. Dios nos pide y nos va pidiendo. Hay gente que es salva y no va a querer tener dominio de lo que hay en el mundo, va a querer seguirlo disfrutando. Israel disfrutaba de todo lo que los cananeos tenían e iban al templo sin ningún problema. Estamos alabando a Dios, pero también iban con todos los cananeos, a sus ritos, a todo lo que tenían. Entonces el que tiene dominio propio, de alguna manera va a decir Dios, eso existe en el mundo, la música, el baile, mil cosas, pero Dios nos invita a tener dominio, cosa que a veces nos falta. Dominio propio es el espíritu de fortaleza y victoria. También nos dice que debemos de tener espíritu de conocimiento. Y este espíritu de conocimiento significa asegurar mediante la vista. Y en la vista nosotros tenemos el alma, tenemos conciencia, tenemos ese ojo de fe. Asegurar mediante la vista. Y entonces en la fe me lleva a que aquello que no he visto,
yo quiero y sé que aquello existe, que aquello es real, que el estar aquí, que el poder hacer todo lo que Dios me pide, hay algo que no veo, pero sé que está arriba en lo eterno y yo quiero ir a ese lugar. Amén. Asegurar, pero mediante mi fe. Ese es el espíritu de conocimiento. El último espíritu que nosotros vemos que está aquí, que está en el trono, es el espíritu de temor de Jehová. El espíritu de temor de Jehová. Y este espíritu de temor de Jehová nos lleva a tener reverencia. Nos lleva, Señor, te amo, te respeto. Te amo, te doy honor a ti. Israel dejó de tener reverencia a Dios. En Malaquías, ¿qué le reclama a Dios? Cuando Israel traía sus sacrificios, le traían a Dios el ciego, el cojo, y Dios les decía, ¿tu príncipe te aceptaría un animalito de esta manera? Tener reverencia a Dios es que, bueno, venimos, le amamos, respetarle es poderle decir y expresar a Dios, yo sé a qué hora tengo cita contigo, Señor, y en reverencia yo llego 5 minutos antes, porque cuando usted y yo estábamos enamorados de la novia, no nos importaba estar media hora en el sol, en la lluvia, a que saliera la princesa, no voy a poder ir, ay, no importa, y regresar, ¿verdad? Hasta que nos casamos, ¿verdad? Y así es Dios, poderle decir, Señor, yo tengo reverencia, te amo, sé a qué horas debo de estar contigo, sé a qué horas si usted ya puso un horario para poderse en las mañanas despertar, estar en Dios 5 o 10 minutos. Usted dice, Señor, esta es la hora, amén, este es el momento, te alabo, te bendigo, tengo reverencia contigo, tú me estás esperando, bendito sea el nombre de Dios, me esperas en tu casa. Entonces, este es el espíritu de temor de Jehová. A veces se nos olvida este temor, pero que Dios nos vuelva a poder tenerlo. Y dice también que había un mar de vidrio cristalino y transparente como hielo. Nuevamente, las dos naturalezas que tiene Dios. En Apocalipsis 4 estamos leyendo que había un arco celeste. Volvamos a Apocalipsis 4, por favor. Y este arco celeste tenía un color de manera particular. De hecho, aquí está, mire en la pantalla qué color es el verde, ¿sí lo puede ver? Dice que había un arco celeste de color esmeralda. La esmeralda nos lleva al verde. Dice en el 3, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Eso lo dice el 4.3. Y la esmeralda nos lleva precisamente al color verde. El verde, sabemos, nos habla de vida, pero la esmeralda es característica dentro de los joyeros, es más preciosa o es más preciada la piedra de acuerdo a sus quebraduras. Y este es el mensaje del trono, hermanos, porque la piedra de esmeralda tiene que ver con la tribu de Rubén. Y Rubén significa Bet Ali. ¿Qué es lo que Dios en este trono? Porque dice que está este trono o este arco iris de color esmeralda, que nosotros veamos al Hijo, todas las quebraduras y todo lo humilde que se hizo para poder redimirnos a usted y a mí. Porque la esposa va a estar y está en el trono, porque la esposa supo entender el grande y tremendo sacrificio que hizo el Cordero de Dios y cómo es que fue a la cruz, fue despedazado por nuestros pecados, por cada una de las cosas que hicimos. Y entonces la humanidad, la gente de nuevos cielos, nueva tierra, en todos lados, lo que va a ver, hermanos, es este color esmeralda. Ved al Hijo, ved al Hijo, ved lo que hizo, ved hasta dónde se humilló, ve las quebraduras, ve lo que pasó en la cruz. E incluso nos podemos remontar a ese primer sacrificio en la eternidad del Cordero. Ved al Hijo, ved al Hijo, ved al Hijo, ved lo que hizo. Y esa humildad.
Y si alguien de alguna manera pudiera decir, bueno, vamos a ver al hijo, pero el esmeralda, el otro lado, nos habla de quebraduras. ¿Quién más? ¿Quién más? Algo más grande se quebró. Porque usted como padre, si ve a su hijo que lo están despedazando, definitivamente el padre se le debió de haber quebrado el corazón. De hecho, iba a venir para destruir esta humanidad. Pero Jesús le dice, Padre, Padre, no, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el Padre se contuvo para no destruirnos. Si hay alguien que su corazón fue quebrado porque dio a su Hijo para hacer ese plan perfecto desde una eternidad, hermano, ese es el Padre. Ven al Hijo, pero hay alguien que también fue quebrado, fue el Padre, santo su nombre, para darnos el regalo más preciado, el mejor regalo que fue su Hijo Jesucristo. Si hay un hijo que fue quebrado, pero hay un Padre que fue aún más de una manera increíble que no entendemos y no sabemos, pero hay un arco celeste, un arco iris arriba. Y el arco iris tiene que ver con estos 7 colores. Con esto termino. Y ahí son estos 7 colores que se ven en el cielo. Así se ve de arriba para abajo. El rojo, el naranja, después sigue el amarillo, tenemos después el verde, tenemos el azul, el índigo y el violeta. Son 7 colores. Dice que hay un arco celeste, son 7 colores, pero hay un color verde, predomina, pero tenemos un arco celeste. Es el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Y nuevamente vemos el número perfecto, el número completo, que es el número 7. Y la Biblia nos enseña que vamos a ver al Hijo. Entonces el Hijo no es más que este tabernáculo, que nosotros hemos aprendido un poco, conocido, pero que es infinito. Para poder estar en este trono, usted y yo debemos de conocer al Hijo. Y el Hijo, este tabernáculo, nos ofrece experiencias. Y el Padre de arriba lo que ve es el rojo. El Padre lo que ve de arriba es el rojo, representándonos en este primer mueble del tabernáculo, el altar de sacrificios. El rojo tiene que ver con la sangre. Los sacrificios que se hacían en ese altar representaban al Señor Jesucristo que iba a morir en la cruz del Calvario. Porque el Padre es cierto, no nos consume, no viene tras nosotros cuando fallamos, porque el Padre desde arriba ve este color rojo de la sangre que derramó el Señor Jesucristo y nos perdona con ese amor, nos sigue amando, porque sabe que tenemos y necesitamos crecer. Después tenemos el color naranja, y el color naranja tiene que ver con el fuego. Porque una vez que era puesto la sangre del Señor de esos animalitos, venía un fuego sobrenatural que venía de Dios. Y entonces ese segundo color tiene que ver también ahí mismo en el altar de bronce con el fuego que caía en Dios. Entonces usted y yo somos salvos. La experiencia que debemos de seguir adquiriendo, lo segundo para poder estar en el trono es tener este fuego del Espíritu Santo, Sharabasía, que viene sobre nuestras vidas. Aquí, gracias a Dios que gritamos, alabamos, bendecimos y exaltamos. Y quien va camino a este trono, obviamente llega a este lugar y dice, llegué a casa, porque esto es lo que vamos a estar haciendo en el trono, amén. Y aunque la gente que llega oye al hermano que grita, santo, ¿verdad? Y hay veces que se espanta, pero qué bueno que se queda, porque sabe que esto es el camino al trono, bendito su nombre. Después tenemos el color amarillo que tiene que ver con el lavacro. Y el amarillo nos habla de oro y tiene que ver con su nombre. El tercer color que se ve en el arco iris es el amarillo. Y este amarillo, su nombre es oro. Su nombre es la otra experiencia que tenemos cuando nos bautizamos.
Nos casamos con el Señor Jesucristo porque tomamos su nombre y eso es oro para nuestras vidas, es oro de sabiduría, es oro de las cosas tremendas. El Señor Jesús nos dice, ven esposa, te quiero mostrar qué hay más adentro. Te quiero mostrar el lugar santo, pero necesitas mi nombre, necesitas de esta experiencia para poder entrar más adentro. Por eso en un lado nos bautizamos, porque es un paso que sigue para nuestras vidas. El verde es el mueble que seguía, es el altar de oración, y el verde nos habla de oración y nos habla de quebrantamiento. El verde nos habla de oración y nos habla de quebrantamiento. Si arriba hay un color verde del Señor Jesucristo quebrantado, en el altar de oro, lo que nuestro ser cuando venimos a orar aquí, nos debemos de quebrar delante de Dios. Debemos de tener una intercesión, que nuestras lágrimas puedan fluir, puedan correr, bendito su nombre. Me estoy quebrantando delante de Dios. Y entonces el verde es la oración, el quebrantamiento. Tenemos el azul, y el azul tiene que ver con el candelero. Y el azul nos habla de sabiduría, entendimiento y conocimiento que viene de lo alto. Y es los 66 libros, la palabra de Dios que usted tiene en sus manos. Eso es algo completo y vino del cielo. Y el candelero del cielo bajó y vino para darnos su palabra completa, sabiduría, entendimiento y conocimiento que viene de lo alto. Después tenemos el color índigo, que es un azul más fuerte, y el índigo va con la mesa de los panes y nos lleva a que es el gobierno de Dios, porque en la mesa de los panes había 12 piezas de pan y nuevamente los dos lados en Dios, placer y dolor, el Cristo resucitado, el Cristo crucificado. Había 12 piezas, 6 de un lado, 6 del otro, porque Dios es un Dios de balanzas, equilibrado. Y cuando nosotros leemos en Apocalipsis cómo es la santa ciudad, lo que tiene es 12 perlas, 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 apóstoles. La esposa logró tener el gobierno de Dios. Amén. Por eso es que en esa mesa hay 12 panes, podemos comer del pan vivo que es nuestro Señor Jesucristo y tenemos el gobierno de Dios. Y después tenemos el color violeta o el añil, y ese es el trono del Padre. Y ahí en ese color viene, nosotros vemos de abajo para arriba, lo que nosotros vemos es el violeta, y Dios nos dice, hay un solo trono. Y en ese trono, lo que quiere Dios de tu vida es una entrega total, una entrega completa. Quien jurando en daño suyo propio, ¿quién residirá? ¿Quién habitará? ¿Quién irá al fuego eterno? ¿Quién quiere ir al trono? Nuestro hombre viejo no va a querer, pero hay un trabajo que sí podemos hacer. Amén. Hay un trabajo para que nosotros tengamos una entrega total a Dios. Es que este hombre viejo ya sufrió todos los daños y ya no le hacemos caso, ya ha sido golpeado, herido, lastimado. Y es cierto, nos ha afectado un poco a nosotros, pero sabemos que hoy lo que hemos vivido y pasado, podemos decirle, Señor, tenemos una entrega total a ti, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, nuestros bienes, nuestra vida, nuestro ser, te pertenecen. Este es el trono, este es el lugar, el camino a donde vamos. El hombre viejo dice es difícil, pero hay un hombre nuevo que dice, yo ya lo logré, yo ya estoy ahí, entré a tu corazón y te quiero llevar a ese lugar, bendito sea su nombre. Solo déjate trabajar, deja que crezca y que este otro sea un hombre viejo, que sea maduro, su esposa se ha aparejado. Bendito sea Dios. Podemos ponernos de pie, podemos decirle a Dios, Señor, sí quiero, Señor, sí deseo, Señor, ayúdame en esta hora. Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra.
Dios, te damos gracias por la verdad que enseñas a nuestras vidas. Vamos camino a ese trono, vamos camino a ese lugar, vamos camino y la esposa va a ese lugar. Señor, tal vez hoy el hombre viejo no quería esto, Señor. Tal vez hoy el hombre viejo se rebeló. Pero qué bueno, Dios, que pudimos decirle, no, yo sé que el daño tuyo voy a ir a escuchar. El daño tuyo, Señor, voy a querer. El daño tuyo voy a hacer. Que trates con mi vida, que trabajes, Señor. Porque el premio es alto, el premio es grande, Señor. Hay un premio que tenemos arriba en la eternidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por el placer y el dolor. Gracias por lo alto y lo profundo. Gracias por lo exaltado. Gracias por la humildad. Gracias porque, Señor, tú vienes con esos truenos, con esos relámpagos a separarme para que yo tenga más unidad, Señor, en ti. Gracias por esos 7 espíritus que Dios nos pide que nosotros tengamos. Gracias por esos 7 espíritus que me van a llevar, Señor, a poder ser y saber lo que necesito hacer para estar en el trono. Gracias porque sí requiere trabajo. Me muestras cada vez más, Señor, que quieres de nosotros. Requiere que caminemos, que demos la milla, que demos el 120, que demos más, Señor, que parecieran tus planes completamente equivocados, incorrectos. Y pareciera que a mí me pides, Señor, que haga, que dé, cuando tal vez dices, este tiene más capacidad, este puede hacerlo, es mejor. Pero Señor, llamaste a lo vil, llamaste a lo flaco, llamaste, Señor, vas a avergonzar a los sabios en la eternidad. La esposa supo separarse, supo pelear, supo apartar, supo distinguir, supo obrar, supo hacer, Señor, aquello que necesitaba y necesitó hacer en su vida. Y jurando, si podemos en esta hora decirle como a David, Señor, pudiera jurar el daño suyo, el daño propio, porque hay un lugar de un hombre que es íntegro, de un hombre que no eleva sus manos, sus ojos, su vida a las cosas incorrectas. Y para ello, Dios, se requiere un trabajo, un proceso. Podemos decirle, Dios, ayúdame a poder jurar y en ese juramento serte fiel. Y en ese juramento poder hacerlo, Señor, poder lograrlo. Hay un trabajo, una vida. Señor, gracias por tu pueblo que ha venido en esta hora. Gracias porque nos enseñas el camino. Gracias por ese trono, Señor, que está arriba en la eternidad. Vamos camino a ese lugar. Señor, gracias, gracias, gracias. Esta semana hay trabajo, esta semana hay cosas por hacer en nuestras vidas. Esta semana, Señor, el daño que pudieras hacer pareciera que va a ser tremendo, terrible. Todo lo que ha venido sobre el mundo, esta pandemia, no es más que hablando tú a la iglesia, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la pandemia. Gracias por todo lo que se va a hacer, Señor. Gracias por cómo estamos hoy transmitiendo, haciendo las cosas en ti, Señor. Curando el daño suyo, Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Llévanos con bien a casa. Guarda nuestro caminar, nuestra salida y nuestra entrada. Y en esta hora, Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Da a tus hijos esta semana que viene. Bendícelos. Abre puertas, abre caminos, Señor, para sus vidas. Y bendícelos. Nos despedimos, Señor, con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios.